de parte del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, del diálogo nacional. Honduras pasa por uno de los momentos más convulsos e inestables de su historia como consecuencia del fracaso absoluto de la institucionalidad de nuestro país, que ha derivado en un paulatino y creciente debilitamiento del Estado y su democracia, generando una suerte de desesperanza del pueblo hondureño en su sistema. El retorno a la democracia en los albores de la década de los 80 despertó la ilusión y el entusiasmo de una sociedad que había convivido con los regímenes militares durante casi 2 décadas, concebiéndose como el inicio de una era de prosperidad, de desarrollo, de paz y de oportunidades. Los resultados, como es notorio, no alcanzaron las expectativas planteadas. Actualmente el nivel y calidad de vida de los hondureños son deplorables. La ceguera con que la clase política tradicional ha respondido a los desafíos y demandas de esta democracia ha sido deficiente, irresponsable y condenable desde todo punto de vista, y requiere un cambio mayúsculo para no seguir poniendo en peligro la estabilidad y paz de Honduras. Es innegable que la crisis inicia con la destitución de 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia para dar paso, bajo una estrategia predeterminada y bien articulada, a una reelección ilegal no permitida en la Constitución de la República, que se logra gracias a una concentración de poder y supeditación de 2 poderes del Estado al Ejecutivo, en claro rompimiento del Estado de Derecho, sin los pesos y contrapesos en los que toda democracia sustenta sus principios fundamentales. Todo lo anterior con la permisividad de diferentes sectores de la sociedad, cuya pasividad y silencio cómplice les hace corresponsables de esta crisis política y social que vive el país. Hoy la nación reacciona con indignación y frustración a un proceso electoral viciado, no transparente y carente de toda confiabilidad. El papel del Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral tiene hoy sumido al país en una crisis de enorme envergadura por su incompetencia y poca credibilidad, cuyo desenlace, si no se toman a tiempo las medidas adecuadas que amerita la situación, puede ser aún más devastador de lo observado hasta el momento. Respaldamos absolutamente la posición de la Organización de Estados Americanos, que tras haberse publicado el segundo informe preliminar de la misión de observación electoral en Honduras, donde se detalla el cúmulo de incidentes y hechos tendientes a la comisión de fraude electoral, afirmando que el proceso estuvo preñado de, abro comillas, intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales, imposibilidad de conocer el número de oportunidades en que el sistema fue vulnerado, valijas de votos abiertos o sin actas, improbabilidad estadística extrema respecto a los niveles de participación dentro del mismo departamento, papeletas de voto en estado de reciente impresión e irregularidades adicionales, sumadas a la estrecha diferencia de votos entre los 2 candidatos más votados, hacen imposible determinar con la necesaria certeza al ganador. Cierro comillas. Para culminar sentenciando que, abro comillas nuevamente, no existen condiciones para afirmar que el ganador es uno u otro, y ello demuestra que este proceso se ha visto afectado por marcadas irregularidades y deficiencias, por la violencia de unos, otros, antes, durante y después del acto eleccionario. Se ha visto afectado por actores externos e internos que han apostado a la desestabilización, se ha visto afectado por falta de garantías previas y post-acto electoral, y se ha visto afectado por la corrupción que rodea al sistema político hondureño. Cierro comillas. En mi condición de presidente del Partido Liberal quiero reafirmar nuestra genuina disposición a un diálogo franco, sincero, sin posiciones intransigentes ni maximalistas, en condiciones de igualdad de las partes, sin que medie represión alguna y con la garantía del respeto absoluto a los derechos humanos de nuestro pueblo, como mecanismo de solución de la controversia que hoy sufre nuestra patria. Fuimos los primeros en plantear la necesidad urgente de dicho diálogo, sabedores de que la crisis que se estaba gestando, si no se atajaba oportunamente, terminaría por cobrar lo más sagrado, la vida de compatriotas. Hoy, al no haber actuado oportunamente, debemos lamentar profundamente la pérdida de vidas humanas que debemos detener de inmediato. El ulterior objetivo de este genuino diálogo que hoy volvemos a poner sobre la mesa debe ser la suscripción de un pacto
de nación que trace la línea de conducta a seguir por las fuerzas políticas para acercarnos al anhelo de una democracia sustantiva, creíble y eficiente, que genere desarrollo y condiciones de convivencia armónica. A manera meramente enunciativa, mas no exhaustiva, enlistamos algunos de los aspectos que deben ser parte integral de las discusiones del mismo. Primero, solución a la crisis política, social y electoral que vive hoy la nación, producto de la oscuridad en el manejo y administración del proceso eleccionario por parte del Tribunal Supremo Electoral. Constitución de una nueva autoridad suprema electoral para despolitizarla y hacerla una institución eminentemente técnica, imparcial y objetiva. Aprobación de una nueva ley electoral. Constitución de un nuevo registro nacional de las personas, incluyendo la emisión de una nueva tarjeta de identidad. Derogación de la ley de secretos oficiales y de clasificación de la información. Aprobación de la ley de colaboración eficaz. Plebiscito conducente a consultarle al pueblo sobre la reelección presidencial. Este diálogo, para garantizar su éxito, así como el concurso de diversas fuerzas políticas representativas, debe ser convocado, dirigido y acompañado por personalidades de entero crédito que generen la confianza indispensable en estos menesteres entre las partes en conflicto. Para tal efecto, aprovechando el prestigio de su investidura, propongo que sea el señor Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, a quien ya le he cursado una misiva informándole de mi propuesta, quien proponga con la celeridad del caso que amerita un alto representante para que inicie las gestiones conducentes a constituir una hoja de ruta que facilite la salida del conflicto. Honduras merece paz y tranquilidad. Nuestra sociedad demanda una democracia que responda a sus deseos e intereses. Merecemos gobernantes electos en comisiones libres y transparentes. Urgimos de una administración pública y funcionarios al servicio de los intereses más caros de la nación. Es momento de actuar y actuar responsablemente. Confío en el acompañamiento a esta propuesta que no tiene más interés que el de lograr una pronta, justa y democrática salida de la crisis en la que hoy, tristemente, desangra nuestra amada patria. Tegucigalpa, 22 de diciembre de 2017, firmo Luis Zelaya como presidente del Partido Liberal de Honduras. Don Luis Zelaya, ¿cuál es su opinión considerando que ahora ya... Estas son las declaraciones del ex candidato presidencial por el Partido Liberal, el ingeniero Luis Zelaya, y continuamos con sus declaraciones. Todos los países están en su derecho de reconocer el representante, y en este caso lo ha hecho Estados Unidos. Lo importante es que los hondureños creamos que el proceso haya sido transparente o no. Lo importante es que los hondureños reconozcamos a quien haya sido electo mediante elecciones transparentes y limpias. El tema es de los hondureños. Yo respeto la posición de uno u otro país en aceptar o felicitar, en cuyo caso ya varios países lo han hecho. El tema somos nosotros los hondureños, los que estamos aquí, los que vamos a vivir esta crisis. Hoy es un día gris, literalmente, ¿no? Así amaneció el día de hoy, pero no podemos estar 4 años en incertidumbre, no podemos estar en una ingobernabilidad, debemos salir de esta crisis política y luego enfrentar los grandes desafíos que tiene el país, pero mediante un diálogo franco, sincero y genuino, no un diálogo como el que nos han venido dando desde que estaba Porfirio Lobo, que llamó un diálogo, el mismo Juan Orlando, y que fueron simples palabras. Ya el país no está para eso, no está para estrategias de que se unan y digan, sentémonos en la mesa, 3, 4 que siempre han estado con nosotros, démosle, ahí se me sale una mala palabra, démosle cosita a la gente, ¿no?, para apaciguarlos. No, los ánimos están muy caldeados en el país, ya la gente se cansó de ello. Creo que hoy es momento en que la clase política del país tome cartas en el asunto. No podemos volver a vivir una situación como hoy se da, con un Tribunal Supremo Electoral
como ha dado estas elecciones, que ha sido, todos sabemos, ¿no? ¿Le pone un punto final la pronunciamiento de Estados Unidos al tema electoral en Honduras o sigue la crisis o creen ustedes que es necesario un nuevo llamado a elecciones? Nosotros lo estamos planteando, o sea, nosotros estamos presentando una impugnación de acuerdo a ley, reconociendo que estamos planteándolo ante el ente que es el actor fallido de este proceso y que seguirán las instancias de acuerdo a la ley con la poca institucionalidad que hoy lamentablemente se ha desquebrajado, ¿no? Ese es el problema. Yo estoy preocupado de que la gente pierda la fe en votar. Si ya la gente pierde fe en sus instituciones, si la gente dice, ¿para qué votar si van a quebrantar la voluntad de mi voto? Obviamente la gente empieza a perder confianza en sus instituciones, en la democracia, y eso es peligroso, eso va más allá de nombres propios, va más allá si se queda Juan Orlando Hernández o no, o si Mel Zelaya va a seguir en la lucha, eso es indiferente. Que la gente pierda fe en el voto, que la gente pierda fe en sus instituciones, que la gente pierda fe en su democracia, eso es lo verdaderamente peligroso para las futuras generaciones, para sus hijos, para nuestros hijos, ¿no? A pesar del pronunciamiento de Estados Unidos, ¿ustedes presentan la impugnación, ingeniero Luis Zelaya? ¿O lo plantean para dentro de 1 o 2 años antes que termine el próximo periodo? Perdón, o sea, esta propuesta... No, esto es una crisis, estamos viendo una crisis. No crean porque el hecho de que la embajada americana es que termina, no hay un punto final, no, de ninguna manera. Hay muertes en el país y obviamente esto es simplemente un punto de inflexión para que pueda recrudecer la violencia en el país, que es lo que no queremos, es lo que queremos evitar, es lo que hemos venido tratando de evitar en los últimos 8 o 9 meses. Pero hay dos intransigentes que quieren seguir chocando para que el país siga en un conflicto que hoy no queremos, que está llevándose vidas humanas, y eso debemos de tenerlo de inmediato. Este diálogo es ya, pero no es un monólogo. Yo reitero, Juan Orlando Hernández no puede convocar a un diálogo. Él es el principal actor y causante de esta crisis política que inicia, como lo he leído recién, desde la destitución de 4 magistrados, en una estrategia clara y definida para llegar a una reelección ilegal con la permisividad y complicidad de diferentes sectores del país, que son corresponsables de lo que hoy estamos llegando. Y cuando digo corresponsables, incluyo al partido político al cual hoy represento. Estas son las declaraciones del ingeniero Luis Zelaya, luego que se presentara al Tribunal Supremo Electoral para presentar la solicitud de nulidad de la declaración del Tribunal Supremo Electoral El punto es que sabemos todos las deficiencias que se dieron durante el proceso, antes, durante y post, ¿no? Entonces, ¿qué va a implicar en la gobernanza? Es un tema del país, no tiene nadie más que ver, más que nosotros como hondureños, que debemos abogar por la gobernabilidad. Lo que insisto es que Juan Orlando Hernández no tiene la altura moral ni legal para convocar a un diálogo, porque él es parte del conflicto, él origina el conflicto al destituir a 4 magistrados de la Corte Suprema y seguir una estrategia que deriva en una reelección ilegal. Entonces, quien origina el problema no puede ser aquel que llama al diálogo. Debe haber un diálogo. ¿Va a formar parte de Zelaya del diálogo? No convocado por Juan Orlando Hernández. Un diálogo que se genere por otros sectores sociales, como hoy estamos pidiéndole al secretario general de la ONU, bienvenidos a ese diálogo franco y sincero. Ingeniero, una de las profundas reformas que debe de tener el proceso electoral es que estas impugnaciones sean vistas por otra instancia y no por los mismos magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Sí, es que ese es uno de los temas torales, Asunción, tienes toda la razón. Nosotros hoy, dada que la desquebrajada institucionalidad que existe le tenemos que presentar nuestra impugnación a quienes cometieron la falta, ¿no? Obviamente aceptarla implicaría implícitamente que han reconocido que ellos cometieron la falta. Por eso en nuestro plan de gobierno siempre hablamos de un tribunal electoral, por esa institucionalidad desquebrajada, ¿no?
Es que yo no me quiero referir mucho a eso, porque voy a empezar a decir, yo se los dije, ¿no? No viene, ahora lo que viene al caso es mirar hacia adelante, y hacia adelante es un diálogo sincero, franco, pero no puede ser Juan Orlando Hernández en un monólogo, viéndose al espejo diciendo quién es el más valiente, quién es el más guapo, quién es el más inteligente, o quienes le rodean, quienes lo han rodeado 4 años diciéndole lo mismo al oído. Él tiene que reflexionar y sinceramente verse en una introspección y decir por qué la gente me detesta, por qué la gente me odia, por qué la gente tiene ese sentimiento arraigado de Antijó. A partir de ahí, sentémonos en un diálogo abierto y blanco en pro de la paz y gobernabilidad del país. ¿Considera usted que tenga eco ese acto de nulidad en el Tribunal Supremo Electoral cuando ya varios países han tenido el reconocimiento al actual presidente? Yo no lo hago en función de si va a tener eco o no, lo hago en función de que considero que es lo correcto. Desde el principio lo dije, hay una sola verdad, no es la verdad que ha dicho el Tribunal Supremo Electoral. Yo, como dijo y lo estoy diciendo en la nota, apoyo y creo en el informe que ha establecido la OEA. Es una improbabilidad estadística. Yo soy académico, vengo de ese mundo, y que nadie, reitero, que nadie me venga a decir yo puedo refutar. No me vengan con esas cosas. Va a refutar a un doctor de Georgetown, a 2 doctores de Georgetown, a uno de Stanford, a uno de Berkeley. Por favor. O sea, partamos de una verdad. Y la verdad es, ahí está el informe. Que alguien reconozca o no, a pesar del informe, porque conviene o no a los intereses, eso es otro punto y esa es otra discusión. Pero yo ya le doy vuelta a la página. Yo digo, bueno, hay que trabajar por el país, hay que trabajar en pro de la estabilidad social. No podemos permitir una tan sola vida humana más que se pierda por la crisis política en el país. ¿Cómo entender al gobierno de Estados Unidos que le pide a los partidos que acudan a las instancias legales para que impugnen este proceso electoral y por otro lado reconoce al gobierno? Yo no tengo, reitero, yo no lo hago porque el gobierno de Estados Unidos lo pide o no lo pida. Yo no sigo instrucciones de nadie. Las instrucciones que sigo son las que dentro de nuestra institucionalidad como instituto político determinamos, y en su momento, en la sesión anterior, definimos como instituto político por unanimidad en el Central Ejecutivo presentar la impugnación que hoy presentamos, producto de nuestras propias pruebas que tenemos, porque sí hay inconsistencias en manipulación de actas, lo tenemos, más el informe de la OEA. Entonces, eso lo estamos plasmando hoy en la impugnación. No lo hacemos en función de si otro país nos invita o dice que sigamos. No, es un tema de convicciones y principios propios. Para que no haya monólogo, ¿participaría en el diálogo que no sea propuesto por el presidente Hernández? Totalmente. Si no es dirigido ni llamado por Juan Orlando Hernández, sino bajo instancias de otros sectores, claro que sí. Ese es el compromiso que debemos tener todos los partidos políticos y todos los ciudadanos que de alguna forma tenemos un papel preponderante en la sociedad. Casi un mes, ingeniero, que se celebraron estas elecciones, más de 24 muertes. ¿A quién responsabiliza el Partido Liberal por las mismas? No, a la crisis política. Reitero que el pecado original, como lo he dicho, viene de la inscripción ilegal de Juan Orlando Hernández como candidato a la presidencia cuando no podía. Ese empecinamiento del Partido Nacional, del mismo Juan Orlando Hernández, en ser el candidato. Y lo digo, nos vendieron en función de ese esquema de una izquierda y derecha, y eso va a seguir los próximos 4 años, más bien lo han acentuado, pero a lo mejor esa es la línea estratégica que ellos quieren manejar en el país, ¿no? El problema es que nos llevan de encuentro a todos, y ya hay muertos, y les importa un bledo, ¿no? O sea, esas familias en luto, porque para ellos los fines justifican los medios, ¿no? Para mí no, o sea, es un tema diferente. Reitero, mis valores, mis principios, mi formación es diferente, por lo tanto mis códigos de conducta son diferentes. ¿Qué piensa Luis Zelaya después de que Salvador Narrala vio el comunicado de Estados Unidos avalando la reelección de Juan Orlando Hernández y diciendo de que ya no va a ser parte de la alianza que le corresponde ahora a Mel Zelaya? Es una decisión de Salvador Narrala, yo no tengo ninguna comunicación con él, ni influyo en sus decisiones, ni
ni en las de Juan Orlando, ni en las de Mel Zelaya, es una decisión de él. Con este comunicado no termina la crisis, con lo comunicado emitido hoy por la Embajada Americana, por el gobierno norteamericano, no le da fin a la crisis que no, de ninguna manera, puede más bien, y estoy preocado, pero puede que la agudice, ¿no? Ojalá que no, pero no, de ninguna manera termina. ¿Y el retiro de Salvador no desmoviliza la lucha en la calle? No creo, es un sentimiento, yo siempre lo dije, este sentimiento que se da va más allá de nombres propios, va más allá de Salvador Narrala, va más allá de Juan Orlando Hernández y va más allá de Manuel Zelaya Rosales.